mi balẹ̀ mọ́ lára o. Buenas noches, aquí tenemos al Babalao Ifá C, al cual le queremos hacer esta noche una serie de preguntas. Para usted, ¿qué cosa es Ifá para un Babalao? A vos a todos, un saludo y bendiciones, larga vida y salud. Gracias por la oportunidad y gracias por el placer de tener este intercambio cultural hoy con todos ustedes de una manera u otra. Larga vida y salud para todo el mundo, y me gustaría comenzar practicando la práctica de Ifá, ya que se realiza en todo el mundo de una manera u otra, la práctica de Ifá. Entonces, la práctica de Ifá, ya sea de modo tradicional o la llamada diáspora yoruba cubana, en una forma seria y respetable y sin tantas parafernalias, las cuales existen hoy en día en muchos lugares. Ifá para mí es la sencillez, la cual no se necesita parafernalias, para las cuales a la hora de realizar un herbo o realizar un sacrificio o entregar un hermole o entregar un orisa o sacrificarle a un orisa o entregar un poder de Ifá o entregar un poder de orisa o vaciar un orden o expresar un orden de Ifá. Todo está encerrado en los huesos de Ifá, y es aquí donde debemos encerrarnos en nuestro estudio, porque solo así conseguiremos la práctica para realizar las labores las cuales están facultados y destinados a un babalao. Siempre se ha dicho, desde las antigüedades, que es mínimo por cada babalao aprenderse o adquirir 2 versos o 2 rezos de Ifá de cada uno de los 256 órdenes de Ifá, y su significado y su respectivo voces por cada uno de los órdenes de Ifá. Y es necesario para poder resolver las necesidades de quien viene en busca de ayuda. Sabemos que los versos se encuentran escritos en yoruba y traducidos en castellano. Así de una forma u otra se pueden lograr y se pueden escuchar las traducciones, ¿me entiendes?, de lo que estamos rezando delante tanto de un hijado, de un cliente o de una persona que viene por ayuda. Y así se ve el contenido del mismo, porque cada verso de Ifá se encierra en un misterio, el cual debemos aprender para poder practicar y dirigirnos a un orisa o un erumole o a un cliente o a uno que viene en ayuda en busca de Ifá. Debemos entender que cada verso lleva su propio sacrificio, lleva su propio herbo y lleva su propia historia. Es decir, es más importante, que es donde quiero llegar, es más importante aprenderse un verso con una traducción, un herbo y una historia, que tanta parafernalia a la hora de realizar un herbo o a la hora de sacrificar un animal o a la hora de hacer un sacrificio a un erumole o a la hora de hacer un sacrificio a un orisa, sin dando de cuenta que es más importante, es mucho más importante la traducción en el sentido de nosotros como babalao hacia un orisa o hacia un erumole o hacia Ifá. ¿Cómo? A la hora de presentarnos, a la hora de traducirnos, a la hora de practicarnos, a la hora de decir y a la hora de intercambiar. Esas energías son más fuertes, son mucho más fuertes que todas las parafernalias, las cuales se hacen hoy en día para hacer un herbo, hacer un sacrificio o hacer un intercambio, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta, en la diáspora yoruba cubana, cuando leemos un orden o vamos a intelectuar un orden, lo primero que nos dice siempre es un súbere o un beso, un súbere o un rezo. Y a continuación nos habla el orden, que es donde nos dice qué nace, requisitos, refranes, etcétera, pataquines, historia, etcétera. Pero al final nos dice, en este Ifá dice, pero si tenemos en cuenta que todo lo que nace en Ifá es yoruba, y a la vez de no tener un rezo o un beso, nos damos de cuenta y llegamos a la conclusión de no existir este rezo, no existe de dónde nace. Dice Ifá, es simplemente un intercambio que quiero realizar. Si no tenemos el beso, si no tenemos, por ejemplo, Tratado Enciclopédico de Ifá nos dice, aquí nace, es porque los caminos largos se hacen cortos y porque los caminos cortos se hacen largos. Ok, pues no tenemos el beso, ¿me entiendes?, de ese camino, de esa explicación que dice Ifá, de por qué los caminos largos se hacen cortos y por qué los cortos se hacen largos. Entonces, es aquí donde entra la diáspora yoruba cubana. Si tenemos en cuenta, todo en Ifá, en yoruba, en el Ifá yoruba, todo nace en un rezo o un beso de Ifá.
Y entonces es aquí donde entramos y nos tenemos que dar de cuenta de la importancia de lo que es aprenderse los versos y los significados de los rezos Ifá para poder describir ese dice Ifá que dice aquí nace, porque todo nace a través de un verso de Ifá. Hoy en día estamos teniendo muchas situaciones entre los mismos babalaos, entre las mismas regiones de Ifá, por las razones de las cuales estamos explicando o estoy explicando sobre los versos, los encantamientos, las traducciones, ¿me entienden? Y entonces pongo un ejemplo. Por motivo X, un babalao llega a casa de otro babalao a un acto religioso, en un escenario religioso de Ifá, y el cual ese babalao expresa un orden de Ifá, o expresa un verso de Ifá, o expresa un rezo de Ifá, o expresa un sube de Ifá, el cual ese babalao a la hora de finalizar ese verso o su escenario a través de Ifá, de lo que está practicando, él hace su traducción, ya automáticamente existen los babalaos que empiezan a decir: este es de Ifá tradicional. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué dirigirse así o definirse así hacia un babalao? Una pregunta la cual me hago por años y me he hecho por años y me sigo haciendo cada vez que pasa el tiempo. Porque cuando llego a los escenarios o estoy en el escenario, para mí Ifá la sencillez, como expliqué anteriormente, pero para mí Ifá es uno solo, sea afrocubano, sea yoruba tradicional, sea oyo, sea ife, sea italiano, sea francés. Ifá para mí es Ocanchonchon. Ahora, de una manera u otra, algunos practicantes de nuestra religión yoruba practiquen un Ifá de una manera a otra, no significa que esas personas o esos practicantes de Ifá no sean babalaos. La razón de que tú reces un verso de una manera y yo lo rece de otra manera con una traducción no significa que yo sea mejor que usted o que usted sea mejor que yo. No hay poder más fuerte que Ifá. Debemos entender solamente una cosa para evitar el principio de toda esta guerra las cuales hoy se ve en nuestros pueblos, en nuestras calles, en nuestro mundo religioso, innecesariamente, porque lo llamo innecesariamente. Yo soy practicador de Ifá del año 2005, soy practicador de Ifá del año 2005, y soy una persona que me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta interactuar lo que hago con mi trabajo de Ifá. Y me considero babalao, ¿me entiendes? No me considero ni yoruba afrocubano ni yoruba tradicional, me considero simplemente la palabra babalao. ¿Por qué me considero la palabra babalao? Porque tengo los requisitos tomados, los cuales había expresado anteriormente, como para ser un sacerdote o ser un babalao de Ifá. ¿En qué sentido? Porque hoy en día las guerras son estas las que se ven hoy en día, de los porqués de las cosas, y todo en la vida tiene un porqué. Ahora, porque yo vuelvo y repito, yo rece un verso el cual usted no sepa, o tú me reces un rezo el cual yo no sepa, no existe una diferencia ni como ser humano ni como babalao. Ifá es el universo más grande que existe ante la era de Cristo. Es decir, Ifá es inmenso, Ifá es como la medicina, Ifá es como el doctor, ¿me entiendes? Ifá tiene 10.000 departamentos, los cuales son divididos por cada uno. Cada uno de un babalao se especifica un departamento distinto y diferente, el cual son sus especialidades, y por eso no se debe tomar ni mal ni bien. Al final, todos para mí son aburos, mira, somos babalaos y somos seguidores de una cultura yoruba, de una manera u otra.